Buen día, soy estudiante del Antonio José de Sucre, escuela número 77. Mi nombre es Eduardo Pacheco y le voy a exponer sobre elementos mecánicos y neumáticos. Pero primero, para ello debemos saber para qué es una máquina y en qué está conformada. Una máquina es un conjunto de elementos móviles y fijos cuyo ensamblamiento perfecto son capaces de transformar energía y realizar un trabajo con un fin determinado. Los elementos mecánicos están compuestos por varias ramas, cuáles son los elementos mecánicos constitutivos, elementos de unión, elementos de transmisión, elemento pivotar o de rodadura. Los elementos mecánicos constitutivos son aquellos que sostienen, ya vendría siendo algo así como la base o el motor de nuestra maquinaria. En este caso vendría siendo, si sería un motor automotriz, vendría siendo lo que es el bloque. Eso se llamaría bancada. Tenemos otra parte de la rama de los constitutivos que vendría siendo el chasis como tal. Igual vuelvo a dar el ejemplo en el ámbito automotriz. Vendría siendo el chasis de un vehículo. En elementos de historia, en la antigüedad, los primeros elementos mecánicos constitutivos eran lo que se conocía como carreta, las cuales eran aladas por caballos, pero tenían cierto mecanismo mecánico, ya que las carretas se conformaban por el cajón, que era la parte de arriba, y dos ruedas, pero esas dos ruedas estaban conformadas por un eje central, las cuales hacía que giraran y no se movieran hacia los lados. Esos son los elementos mecánicos constitutivos. Aparte tenemos los mecanismos de los elementos de unión. Los elementos de unión son los que unen los distintos elementos de la máquina, pero de ellos hay dos elementos, los cuales son la unión fija y la desmontable. La unión fija son aquellos que van fijos, permanentes y no se mueven por ningún momento ni en ninguna circunstancia. Esto vienen siendo lo que son los remaches y soldaduras. Como conocemos la soldadura, es cuando se derriten tiras de acero, hierro o incluso aluminio sobre las líneas de corte y queda fijo queda unido el metal. Y los remaches son un pedazo de alambre con un cabezal cuyo alambre se introduce en una máquina, el cabezal se introduce en un hueco, es apretado y queda remachado, queda unido y ya no se separa. Los elementos de unión desmontables son los tornillos, cualquier tipo de tornillo, los pasadores puede ser cualquier tipo de pasador, de puerta, cualquier tipo de pasador, las grapas, como grapas comunes, y las presillas. Estos son los elementos de unión. También tenemos los elementos de transmisión. Un elemento de transmisión son aquellos que transmiten movimientos y los regulan o modifican según sea el caso. De esto tenemos varios tipos, como vendría siendo árboles de leva, engranajes, husillos, cadenas y correas de transmisión y balancín. Un árbol de transmisión vendría constituido por tres partes, la cual sería el eje, que vendría siendo el tubo del árbol de transmisión, y dos puntas. Esas dos puntas vienen constituidas por dos mecanismos que vienen con una rolinera para que sea su libre movimiento, en cuyas dos puntas son dos puntas que tienen libre movimiento. ¿Esto para qué se hace? En ámbito automotriz, mecánico, industrial, en todo ese tipo de ámbitos sirve, porque si la punta se mueve de diferente posición al eje, esta no parta, y siempre así cambie de posición va a seguir girando y va a seguir su funcionamiento.
También tenemos como elementos de transmisión los engranajes. Los engranajes en sí son redondos como arandelas, y en medio llevan el engranaje principal lleva un hueco, lo cual lo mueve un árbol de transmisión con cierto engranaje también en la punta. ¿Cuál es la función del engranaje? Como comenté, el engranaje es un círculo que tiene dientes a todo alrededor. Este eje mueve otros ejes, este engranaje mueve otros engranajes con mecanismo de inercia y movimiento. También tenemos como elemento de transmisión el husillo. El husillo es como un tipo de tornillo que no tiene ni cabezal por ninguna de las dos puntas, sino que viene siendo un tubo lineal con en medio un tornillo infinito. Ese tornillo infinito va a girar siempre en cualquiera de los dos sentidos. Hay husillos que son derechos y husillos que son izquierdos, pero la función de ellos es mover engranajes y otros husillos. ¿Cómo lo hacen? Pues imaginemos un tornillo girando y un engranaje en el husillo, pues siempre se va a mantener girando siempre y cuando el husillo gire. Aparte de eso, también tenemos lo que son cadenas y correas de transmisión. Vendrían siendo cadenas como las de bicicleta, son exactamente igual, las cuales mueven engranajes. Como recuerdan, las cadenas de bicicleta tienen unos huequitos, y en esos huecos calzan unos engranajes, y se pueden introducir en esas cadenas cuantos engranajes quepan, y cada engranaje puede mover cualquier siempre y cuando tenga un engranaje principal, que es el que gira el motor, y la cadena hace función de girar a los demás engranajes. También tenemos lo que es el balancín. El balancín, por ejemplo, en un motor automotriz vendría siendo una palanca que tiene un resorte en un pistón. Vendría siendo una palanca que tiene un resorte acá, y esto sería un pistón. Esto lo movería un árbol de transmisión con diferentes alturas, y es utilizado en el ámbito automotriz para abrir un espacio entre la cámara y hacer que entre aire al pistón de combustión para que haga combustión la gasolina al hacer chispa con una bujía. Son los elementos de transmisión que tenemos los más comunes. Ahora les voy a hablar sobre elemento pivotar o de rodadura. Como principales tenemos lo que son el cojinete, el rodamiento y la resbaladera. Estos elementos son elementos que permiten el giro y deslizamiento de los elementos móviles sin demasiado desgaste ni que se produzca demasiado calor. En este caso, el cojinete vendría siendo una placa con una abrazadera. Imaginemos una placa y una abrazadera con dos tornillos a los lados que sujetan un eje. Ese eje podría igual venir siendo un árbol de transmisión, podría venir siendo cualquier elemento que sea recto y se necesite que esté recto y no tambalee en ningún momento. Eso vendría siendo el cojinete. El rodamiento está compuesto por tres partes, la cual es la parte interna, la parte intermedio, que está compuesto por una esfera milimétricamente medidas, tienen que ser muy exactas, y otra capa que gira sobre las esferas. El engranaje de en medio, la pieza de en medio siempre está fija. Lo que hace que se mueva la parte de arriba son las esferas, que permiten el movimiento constante y hace que no se caliente tanto al mover la pieza que está fija metal con metal.
Obviamente estos rodamientos se debe siempre estar bien engrasado y bien mantenido para que siga manteniendo su uso a largo plazo. Como siguiente elemento de pivotar o de rodadura tenemos lo que es la resbaladera. La resbaladera vendría siendo no más que el funcionamiento de los rieles de trenes, los cuales se constituyen por dos partes: el carril y las ruedas que hacen que no se desvíe el tren para ningún lado. Como elementos neumáticos, ¿cuáles son los elementos neumáticos? Los elementos neumáticos son aquellos que forman parte de las máquinas que funcionan o regulan o se regulan pero por aire comprimido, como son las máquinas industriales, máquinas constructoras, máquinas con las que se abren las calles para construir el asfaltado. Todo ese tipo de máquinas funcionan con elementos neumáticos. Estos elementos neumáticos se rigen por tres partes, los cuales son la válvula, el cilindro neumático y la turbina neumática. La válvula no es más que un pasador o una simple llave industrial como la que tenemos para cerrar y abrir la pluma del agua, pero esta maneja grandes presiones de aire comprimido, o sea que tiene que ser materiales resistentes y viables para la compañía y todo eso. Los cilindros neumáticos funcionan como los amortiguadores. Tienen una entrada de aire, es una tubería con una entrada de aire, un cilindro que lleva dentro un resorte. Los nombres vendrían siendo el vástago, que vendría siendo el eje que entra hacia el cilindro neumático, el resorte que vendría siendo el muelle que lo haría llegar a su lugar, y el embolo, que es el que se mueve dentro del cilindro, permitiendo empujando el aire que ya entró y haciendo más presión para que se pueda mover la maquinaria, porque ya que estos cilindros neumáticos mueven maquinaria muy pesada. Y para culminar tenemos lo que son las turbinas neumáticas. Estas turbinas son una serie de ventiladores los cuales giran en perfecta comunión, y lo que hace es quemar gases y quemar aire comprimido. El motor de turbina neumática es el motor con mayor eficacia a nivel mundial ahora, porque genera un 50% de ahorro. Es más viable y son los que usan ahora los aviones, que son los que no son de ventilador de turbina de motor normal, son de turbina impulsada por, ya vendría siendo aire, gases y combustible. Bueno, esta es toda la exposición. Si tienen alguna duda, escriban por YouTube, estamos para servirles.